Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baralonso y en este vídeo vamos a hablar de David Antón, porque David Antón está jugando con la selección española en el Campeonato de Europa y es un jugador que es muy conocido, al menos en en la élite, y yo lo he sufrido, por ser muy bueno en finales y en posiciones muy simples. Y ha jugado dos partidas seguidas en la ronda 4 y la ronda 5 que me han parecido súper instructivas y que creo que, bueno, que hacen un poco justicia a lo que es uno de los jugadores más fuertes a nivel de finales. Por ejemplo, ganó a Niemann recientemente en el Campeonato de España División de Honor. Así que eso, Antón es muy conocido por ser un pesado. Y vamos a ver, pues, analizar un poco qué pasa, por qué cómo gana una posición que parece que no hay nada, ¿no? Y un poco estos detalles que hacía tiempo que tenía ganas de hacer algún vídeo de finales y creo que esta es una ocasión bastante chula. En ronda 4 se enfrentaba al jugador italiano Lorenzo Lodici. Para los que no lo conozcáis, Lorenzo es un jugador un poco bastante creativo, o sea, ha llegado a jugar B3 de 1, juega bastante agresivo, ganó a Giri en la Olimpiada pasada, me acuerdo, entrando en el Inzo India. Entonces, Antón sigue con su Karokan y que la juega muchísimo. Entonces, por eso también me parecía bastante interesante tocar todos estos temas. Y aquí juega uno dos caballos. Yo el año pasado en el Europeo de Clubes perdí una partida un poco tonta en esto. Y entonces es una defensa que más o menos me había quedado en plan, jolín, me quedo peor, no es fácil, ¿no? A veces, bueno, cuando pierdes una partida en una variante, pierdes confianza, ¿no? Pero bueno, él juega peón por y cae F6. Y aquí hice una variante un poco rara, ya ni me acuerdo lo que hice exactamente, pero aquí hice caballo por y dama 5. Toda esta idea de dama E2 es para evitar un poco que el negro desarrolle este alfil de una manera cómoda. Entonces, por ejemplo, aquí este alfil de momento no puede salir. Entonces, dama 5 es un poco para que este alfil salga. Aquí el blanco hace alfil C4 y ahora alfil F5 a F4. Entonces, el blanco mantiene un poco la presión aquí. Y aquí es 6 y aquí Lodici, bueno, demuestra que no conoce también las sutilezas de estas posiciones. Yo tampoco las conocía, no vamos a engañar. Pero aquí, por ejemplo, se ve que jugar con enroque y D3 es mucho más fino y jugar a 4 a 5. O vale, ¿no? La idea de jugar D3 es que este alfil quede un poco fuera de juego. O sea, lo has sacado, pero el alfil ahora, digamos que está chocando contra un peón y el blanco va a jugar un poco por el flanco de dama. Un poco lo que hago yo a veces contra el Londres, que dejo el peón en D6 y ese alfil se queda un poco ahí en tierra de nadie. Pero claro, después de C3, ahora este alfil ya va a estar bien colocado. Y ahora aquí Antón empieza a hacer más sutilezas. Dama D8 porque de esta manera se permite hacer este desarrollo ganando un tiempo. De hecho, aquí era importante hacer dama G3 para evitarlo, pero bueno, comprensible que alfil D3 parezca molesta, ¿no? Entonces, después de D4, el negro ya se queda bastante bien, porque ha conseguido un poco los dos objetivos de la Caro-Kann, que es sacar este alfil por fuera de la estructura y no tener un desequilibrio de desarrollo muy grande. Y aquí la cosa es que Lodici cambia damas, confiando un poco en que, bueno, cambia damas, hago tablas, y Antón come, y aquí caballo de 7. Y esta posición es muy buena ya para el negro, porque este alfil es mejor objetivamente que este alfil domina este. En un futuro haremos F6, por lo cual estaremos dominando este caballo. Esto es un tema que se saca, que yo he ganado varias partidas con esto, la Caro-Kann incluso. Y además en un futuro, cuando pueda el negro, intentará buscar controlar estas casillas blancas. Básicamente neutralizar todas las casillas del rival. Aquí el blanco juega alfil E2, F6, alfil H4, H5. Este tipo de estructura lo habéis visto bastante que lo hemos jugado. Y alfil aquí alfil E7. El sueño un poco del negro es mantener estas dos piezas contra este peón. Este es un poco el point que pasa en muchas variantes. Este peón neutraliza estas dos, entonces no es fácil jugar. Por ejemplo, vemos el caso en la italiana. Que la italiana, pues el blanco tiene el peón en C3 y el negro tiene el caballo en C6, que no está muy bien, que no puede jugar. Por eso muchas veces también en la italiana y en la española veis como que el caballo este se reubica por aquí, entonces porque está neutralizado. Entonces, de hecho, aquí el blanco tenía dos opciones, o jugar con H4, fijar esta estructura y ya arreglarlo más adelante, arreglar estas piezas, o también algo un poco más exigente como que hay aquí F4, para cambiar un poco la naturaleza de la posición, tener un poco más de espacio. Aquí el blanco no está en peligro, pero bueno, una posición interesante. Aquí después de alfil G4, esta me parece importante. ¿Por qué hace alfil G4? Porque aquí, ahora caballo de 2 es un poco una idea por parte del blanco. Y habrá una presión crónica sobre H5 y quizá hacer este plan. Entonces,
Antón dice, bueno, pues si me hace esto, pues o le cambio el alfil o tengo el alfil por ahí, por ejemplo. Aquí me parecía muy importante por el blanco una jugada que si queréis parar o pensar un poco cuál sería, cuál haríais vosotros. Porque realmente a mucha gente yo creo que no... en los finales todas las jugadas parecen buenas. Ese es el problema que hay. Pero aquí blanco hizo un roque largo, que es un error bastante grave. Y A4 era muy bueno, simplemente. Porque es saber que el negro, qué quiere hacer el negro en estas posiciones, ¿no? No hay jaques, no hay capturas, no hay amenazas. ¿Qué quiere hacer el negro? Es lo siguiente que debemos pensar con blancas, ¿no? Y aquí lo que quiere hacer es B5, caballo B6. De esta manera, este caballo que no tiene sentido, pues coge una casilla bastante buena y luego se asegura en D5. Pues simplemente haciendo A4 ya evitas todos los planes. Y este peón en A4 está bien y es una posición bastante igualada. O sea, aquí el negro le costaría crear un desequilibrio. Pero tras enroque, las siguientes jugadas del negro son muy sencillas. B5, buena. Caballo B6. Caballo D2. Ahora no le interesa cambiar el alfil porque el peón D6 va a sufrir. Entonces alfil F5. Han cambiado un poco las circunstancias. Caballo B3. Y aquí me gustan estos pequeños detalles de Antón que muchas veces pasan desapercibidos y que se requieren en posiciones de técnica. A mí, por ejemplo, A5 parece muy natural. Vamos a presionar el caballo, vamos a tirar este peón para aquí, ¿no? Y es una posición pues, bastante sana. Pero tras alfil D3, ¿no? La jugada más forzada, básicamente quieres atacar el peón D6, rey F7, te interesa dejarte comer, porque ahora en un futuro podremos hacer esto. En general esta estructura es muy buena contra este alfil, ya me habéis visto. Yo creo que he ganado varias partidas con esto en especial con la variante que precisamente hacía mucho Antón. Quiero hacer un inciso, que es esta línea. Que es que aquí E6 y a Juan, por ejemplo, te hacen alfil F4. Y esto es una variante que hacía Antón. Y aquí F6, y aquí G5 y aquí caballo F5. Y esta posición nuevamente es lo mismo concepto. Este peón contra estos dos y muchas veces si comen, pues vas a tener este búnker que anula estas piezas. ¿Vale? Es un poco los mismos principios. Entonces, aquí tenemos esta posición que, por ejemplo, tras A5, perdona, alfil D3, rey, comer, comer. Aquí el blanco tendría una reacción. Lo que es importante en los finales es no obligar a tu... No sé, es como eso de que un animal herido, ¿no? Es más peligroso. Pues no obligar que tu rival tenga que buscar cosas así. O sea, aquí es incómoda, tu amenazas, quieres hacer caballo D5, entonces D5 es una jugada muy buena y realmente arregla todos los problemas. Y no solo los arregla, sino que ahora, por ejemplo, después de caballo por C6, por ejemplo, torre aquí, caballo por C6, aquí es el negro el que quizá debería afinar ya, porque ya es que son estos doblados, la posición está más abierta, por lo tanto este alfil no sufre tanto. Y entonces se cambia un poco la tendencia, ¿no? Entonces es importante en estas posiciones seguir manteniendo el control. De hecho, hizo caballo D5. Aquí en blanco podía haber, bueno, pero bueno, aquí en fin hay 1000 jugadas. Hizo alfil F3, ahora A5, caballo C5, rey C7. Y aquí torre D2. Un poco para doblar torres, un poco para tener más flexibilidad. Pero hizo torre A7. No sé si a torre 2 no sé si muchas veces el negro puede intentar cambiar esta estructura radicalmente y con esto pues ya anular este alfil e incluso estas posiciones con alfiles de distinto color como que el blanco tiene un poco más pasivo, pero bueno, aquí yo creo que estaría feliz el blanco, así que no sé si aquí quería intentar E5, que también es posible porque te ataca el caballo y de esta manera con la torre en A7 pues no, o sea, en este caso ya amenazo comer. Porque aquí, por ejemplo, si no estuviera la torre, pues habría alfil por D5 y torre por E7. Se me ocurre, ¿eh? Estoy haciendo como elucubraciones. Un poco, lo que quiero enseñar es que el negro es el que tiene iniciativa, pero es el que está jugando contra las jugadas del rival. No está jugando rollo, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Después de caballo 4, torre D7, alfil D1. El blanco quiere más o menos reubicar este alfil, que aquí no le pinta mucho. Y aquí, por ejemplo, el negro podría ya ganar un peón, con una secuencia un poco forzada, que era alfil por, F5, F4, alfil por. Todo esto bastante sencillo. Seguramente vio alfil F3, que es la incomodidad. Porque ahora te ataco este peón y hacer G5, pues te tapas este alfil, ¿no? Entonces, aquí era curioso que este final es bastante bueno para el negro. Porque es una estructura simétrica, pero yo tengo el potencial de generar un pasado. Y tú no. Y además aquí he ganado bastante espacio en el flanco de dama, por lo tanto no es fácil para el blanco contraatacar. Pero bueno, es comprensible que aquí
no tenía sentido transformar esta ventaja cuando tienes una posición tan sólida, ¿no? Y buena. Hizo G6, que tiene varios propósitos. Defender este peón y permitir que este alfil se reubique aquí, ahora que el blanco se ha quedado un poco a cuadros. Hizo F3, alfil F8. Y aquí el blanco, por ejemplo, ya tenía una única para no quedarse peor, que es bastante creativa. Quiere jugar calle C5, esta parece normal, pero aquí alfil F2. Y es como, ¿cómo que alfil F2? ¿Cuál es la idea? Y la idea del alfil F2 es que tras alfil H6, G4 y te estoy cazando el alfil y estoy ganando. ¿Sí? Entonces, esta maniobra, la idea que tenía el blanco era simplemente quitar este caballo, quitar este alfil y hacer G4 y ganar este alfil. Pero ha quedado un poco oculta, ¿no? Por decirlo así. Me parece que haces esta para atacar la torre, ¿no? Y, por ejemplo, esto era la única manera de igualar. Entonces, eso es un poco lo que pasa en estas posiciones de presión, ¿no? Después de torre de 3, aquí, por ejemplo, esta secuencia parecía bastante normal, pero yo ahora voy a abrir por el flanco de rey, voy a apretar con las torres y como todas estas piezas mías también presionan el flanco de dama, pues, no sé, voy a crear la doble presión, ¿no? Pero bueno, aquí hizo B4, alfil B3 y comió para abrir un poco la posición. Y aquí, ya os digo, daría para hacer un curso solo de esta partida, a ver si me disculpáis. Entonces, esta posición, aquí el blanco, por ejemplo, podía seguir huyendo. Hacer rey E2, rey F1 y bueno, estar un poco más tranquilo. Pero optó por alfil A4. Que se va a comer el peón de C6, pero a cambio el negro tiene mucho contrajuego. Y ahora sí que hizo rey E2, pero no tiene ningún sentido, la verdad, esta secuencia, porque tras torre por A2 es como para que te dejas un peón aislado. Pero bueno, es un poco lo que... Hay un peón pasado. Es un poco lo que pasa mucho con, con estos finales o estas posiciones técnicas que a veces me veis jugar también, de que parece que no hay nada, ¿no? Es que el rival se vuelve muchas veces intranquilo, ¿no? Quiere tener contrajuego, quiere moverse, ¿no? Entonces, aquí otra de las cosas importantes es que veáis que este alfil sigue estando cubriendo aire, o sea, que no hace nada, ¿no? Entonces, para el peón pasado. Aquí podría haber ganado bastante más fácil, Antón. Resulta que el blanco tiene unas maniobras de alfil que, o sea, intuitivamente parece que el peón de A vaya a definir, pero aquí torre A3 mantener este peón vivo y simplemente avanzarlo era una victoria bastante sencilla. Pero aquí hizo torre por, ¿no? Porque David nos quiere enseñar cómo ganar finales, no cómo ganar medio juegos, ¿no? Entonces, rey por E2. Y aquí, curiosamente, parece, intuitivamente también parece muy bueno. Es que te estoy comiendo aquí, te comiendo aquí, este alfil no pinta nada. Pero resulta que el blanco tiene como muy pesado con el alfil. Y el alfil, de hecho aquí, en esta posición, podría haber seguido siendo pesado con el alfil. Y curiosamente esta posición es igualdad. Porque el alfil está bastante dominante y al blanco no le crean. El peón pasado va a llegar suficiente con el rey. Por ejemplo, donde muevas la torre, te voy a llevar la torre. Y más o menos igual. Pero aquí hizo D5 y confiando en otro final de tablas, ¿no? Alfil por, peón por. Y aquí, por ejemplo, otra vez parecía más natural empujar al peón pasado. Pero David Antón, a veces no sé si aquí ya sería más a modo de crítica, ¿no? Que a veces peca de ganar tantos finales de igualdad que algunos es como, bueno, pero aquí empuja el peón, ¿no? Porque esta, no sé si se comió alfil E1. También tiene una buena pinta este final, pero este final con todos los peones en el mismo flanco es bastante más difícil de ganar. Y luego entramos en otro final, ¿no? Es como rey, torre G1, alfil C2. Aquí, por ejemplo, el blanco tenía varias maneras de hacer tablas, pero todas son, necesitas un punto de actividad, un punto de creatividad. Por ejemplo, alfil C3 era muy bueno. La idea es que si vas a hacer torre H1, te hago torre A7 y la actividad es que te estoy metiendo alfil B4. Si subes con el rey, te doy jaque, vuelvo, jaque, vuelvo, jaque, vuelvo. No es difícil. Pero claro, encontrar alfil C3 mentalmente es muy difícil. Hacer alfil C2 y defender el peón de H4 es mucho más normal. Entonces, aquí, por ejemplo, torre de 2 jaque, pequeños truquitos. En el final ya veremos que es bastante bueno para el negro. Entonces, rey de 6, torre C6. Y aquí, por ejemplo, el blanco, no sé, es una posición que no debería perderse todavía, pero hay que saber cómo, ¿no? Por ejemplo, hacer esta y ya está. Y la torre se queda ahí. Por ejemplo, es una manera de gestionar esta posición. Y que no requiere mucha profundidad, ¿no? Es que la torre en A5 no corta. Yo creo que se obsesionó un poco con evitar G5.
que también parece molesta. Por eso se quedó aquí. Pero resulta que ahora el blanco, el negro puede... Va dando un par de vueltas, parece que no pasa nada, pero de golpe se activa el alfil. Y aquí, por ejemplo, otra vez tenía que volverse a activar, jugar torre 8 y dar por saco con la torre por detrás. Era importante para que el rey, básicamente, a la que el negro avance por aquí, no, lo que no podemos permitir es que el rey también avance luego, que es lo que acaba pasando en la partida. Aquí hizo torre a4, se quedó raro, la torre empieza a entrar. Y aquí la cosa es que te estoy amenazando ya G5, que es lo que querías evitar, y torre B3, que es lo que querías evitar. Las dos cosas, ¿no? Y aquí, bueno, el negro va cogiendo espacio. Aquí podría haber cambiado las torres directamente, pero bueno, ahora entraremos en este final. Aquí le obliga a cambiar las torres. Si torre B6, torre por E3. Y este final, claro, no parece tan fácil de ganar realmente. La cosa es que en algún momento el peón de H4 lo voy a poder amenazar. Y en algún momento tendré G5. De hecho, vamos a dar un par de vueltas. El blanco no puede evitar que progrese todo esto. Y aquí esta posición está perdida. Y es muy interesante ver cómo y por qué, ¿no? Por ejemplo, hizo alfil G7 y lo que acabó pasando es que ese alfil se quedó ahí porque tenía que estar amenazando F6 todo el rato. Y por ejemplo, si alfil E3, ¿no? Que dices, bueno, me quedo quieto. A alfil E5, de golpe te amenaza alfil G3. Claro, si ya te vas, me voy y voy a ganar bastante fácil. Cuando entro con el rey, a la que te muevas el alfil, voy a conseguir G5, G4 y ya me como el peón y gano el final. Y a la que... Y si no, pues voy a meterme con el alfil por detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, alfil F2 para evitar eso, simplemente hago alfil D6. Y nuevamente ahora tengo tres amenazas. Alfil G3, rey D4 y rey D3. No hay una manera de evitar las tres. O por ejemplo, si haces rey E3 con blancas, te haré alfil C5 jaque y te cambia de piezas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de hecho, esta jugada también gana. Aquí me hace gracia alfil H4. No puedes comer porque son tablas. Pero esta posición también gana. Pero esto, por ejemplo, me parecería mucho más delicado. Porque ahora el peón de G no puede avanzar. Y tienes que maniobrar muchísimo, ¿no? Pero aquí simplemente alfil D6 y ya está. Y de hecho hice alfil G7 y aquí pues simplemente es que el alfil este está medio en susban. A la que te vayas aquí, me iré por aquí. Entonces tiene que mover el rey. Hago alfil E5. A la que te vayas aquí, te meto por aquí. Por lo tanto, tiene que mover el rey. Rey D6. Mismo. Rey aquí. Y ahora alfil C3. Y ahora para colar el rey, básicamente. Colar el rey y amenazar alfil E1. Le eché 6 rey aquí. Y ahora si rey F3 o rey aquí, tengo alfil E1 y me como este peón. O sea, es todo un mar de ideas bastante chulas. No, la verdad es que esta partida me ha parecido espectacular. Como... Sí que en algún momento David podía haber sido un poco más fino, pero realmente toda la técnica me ha parecido bastante chula. Y la segunda partida que quería enseñar, esta me pareció más espectacular y directa. Max jugó contra Max Warmerdam, que es un jugador muy bien preparado, y jugaron un gambito de dama aceptado, que no me pareció una muy buena elección contra David Antón, teniendo en cuenta que él ha jugado ya esta variante varias veces. Entonces, esta variante en concreto, que la jugó, quizá os acordáis, que la jugó Nihal Sarin, ahora en el Grand Swiss. Entonces, cae C3, enroque, y aquí hace el F4, que es en general lo que yo vi que también en los gambitos de dama aceptados y estos peones aislados, el alfil está mejor en F4. Porque muchas veces la gente lo pone por defecto aquí y el negro tiene un plan general que es este, que lo deberíais conocer, por ejemplo, que es este tipo de plan. Y ahora, después de alfil por, caballo por, y se bloquea muy bien este peón de D5. ¿Sí? Entonces, a veces hacer alfil G5 no tiene tanto sentido como dejar el alfil aquí y simplemente sacar la pieza. De hecho, el negro hizo esta variante. Antón estaba bien preparado, dejar el alfil en G3. Y aquí el principal problema del negro es que este alfil no puede llegar a salir del todo. Hizo esto B6 para hacer alfil B7. Si ahora jugara el negro y consiguiera hacer alfil B7 estaría súper bien. Pero el problema es que ahora juega el blanco. Dame 8, torre C1 buena. Si comes, voy a comer aquí. Y aquí tras alfil D7, es que esta posición es muy curiosa, creo. Si alfil B7, creo que debe perder, ¿no? Aquí caballo por. Sí, caballo por, alfil por, y simplemente gana por forzado. Entonces, a la que tiene que hacer alfil D7, ahora caballo por E7, caballo por, caballo por, caballo por, y simplemente esta posición
Es muy curiosa porque parece que el blanco tenga, no sé, como tengo el bloqueo, ¿no? Debo estar bien. Solo tienes alfiles. Pero tras torre 1 amenaza alfil por D5, dame F6. Este alfil aquí está fatal. Y a mí, por ejemplo, de hecho, alfil por D5 me parece un poco mejor directa. Y torre C7. Y la cuestión es que el blanco no puede llegar al negro no puede llegar a coordinar muy bien su alfil. Y alfil es distinto color con piezas mayores, en general es un problema porque no puedes defender por ese color de casilla. Entonces, por ejemplo, H3, en un futuro torre 3, alfil E5, torre G3. Digamos que esta torre C7 toca mucho las narices. Este peón en B6 hace que no puedas aglutinar un poco toda la defensa. Aquí hizo dama G4, dama G6 y hicieron un poco lo mismo, que es este final. Y aquí quería comentar pues, varios aspectos. Aquí G5, rey, rey es un plan muy bueno. De hecho, en general, siempre que veáis unos peones doblados, hacer H4 tiene bastante sentido. De esta manera. Por ejemplo, hay una variante en la italiana, que también es un concepto, bueno, vamos a hacer aquí un repaso estratégico, que, por ejemplo, un concepto estratégico, ¿no? C3, KF6, D3, pongamos roque, roque D6, fil B3, fil aquí. Por ejemplo, imaginemos que el blanco pues, juega H3, ¿no? Juega tranquilito. Y aquí comes en B3. Aquí si el blanco come de dama, pues bueno, posición jugable, de hecho esto lo habré jugado yo, A6, lo que quieras, si come en B7 y cabe A5, vale. Pero si come de peón, esto es un error importante, porque aquí el negro hace A5 y fija esta estructura y no hay manera de arreglarla, por decirlo de alguna manera. Entonces, no puedes hacer B4 que te gustaría, siempre vas a tener peón en B3 un poco débil y estos peones doblados son un poco tontos. Entonces, esta fijación es bastante importante. Entonces, aquí tenemos el H4 y esta posición es eso, alfil es distinto color. ¿Qué me estás contando, Álvaro? Esto es final, no hay nada, ¿no? Pero la torre en séptima es muy incómoda y el hecho de restringir el otro flanco, fíjate, no solamente con la torre en séptima estamos restringiendo el flanco de dama, con esto estamos restringiendo el flanco de rey. Entonces ya hay dos debilidades o dos puntos de presión, por lo cual puede molestar. Entonces torre por, torre C7. Y aquí tenemos el primero de varios casos de uno de los temas muy importantes en los finales, que es defensa activa y defensa pasiva. Eh, con la defensa activa, el blanco quiere, o sea, el negro quiere decir, bueno, pues te doy un peón o me activo a cambio de algo, pero me será más fácil defender. Aquí, por ejemplo, era un caso de estos. Por ejemplo, hacer alfil F5, torre 1, torre B1, todo esto bastante forzado, y aquí torre B2. Después de toda esta maniobra, se ve un poco difícil cómo puede el blanco darle la vuelta. ¿Por qué? Porque me voy a comer uno de estos peones, por ejemplo, sea bastante habitual que se llegue a esta posición, y ahí, por ejemplo, seguramente alfil aquí. Y evito que subas, te haré F6 aquí, y por ejemplo, es difícil ver cómo el blanco va a pasar. O sea, el rey tiene que pasar por algún lado y me vais a decir por dónde. Y además el peón no puede avanzar, además el peón en F6 evita que este alfil moleste. Porque ahora, por ejemplo, sí que tengo la torre en séptima, pero me faltan estos dos piezas no pueden incorporarse, ¿no? Y la actividad del negro hace que, bueno, que la que intentes llevar mucho el rey te pueda dar jaques, te pueda intentar comer este peón. Esto, por ejemplo, es defensa activa, que, bueno, no es fácil tampoco. Entonces, juego torre A8, que también es posible. A F3, alfil F5, ahora sí que se quiere activar. Ahí, por ejemplo, hizo alfil F4. Nuevamente es muy importante en estas posiciones de dominación estar atento al contrajuego rival. Por ejemplo, me imagino muchas partidas de 2100, 2200, que el blanco haría rey F2 diciendo voy a traer el rey, ¿no? Sin pensar mucho y ahora de golpe torre C8 y tablas ya, porque te están metiendo torre C2 jaque. Entonces, alfil F4, A3, y aquí el negro empieza a marear un poco la perdiz. Aquí hizo B3. Ahí, por ejemplo, sí que no entendí muy bien cómo jugó. Yo creo que muchas veces, bueno, lo sé, muchas veces el problema de los finales para mucha gente es la complacencia. La sensación esta de, bueno, pues también son tablas, ¿no? Sí, pero llegará un punto que ya no serán tablas. Aquí, por ejemplo, objetivamente era mucho mejor hacer A5. ¿Por qué? Porque al final quieres cambiar esos peones, pero si además puedes avanzarlos y tener una avanzadilla es mucho mejor. Ahí, por ejemplo, yo creo que le molestaba a 4, porque fijas en color cambiante y B5 no es fácil de jugar. Aquí, por ejemplo, B5 también sería posible, pero bueno, aquí la idea es que otra vez torre 8, bueno, y a torre B7, torre 6.
y simplemente te estoy haciendo alfil C2. Son bastante... O sea, todo era un poco basado en la actividad. Y aquí, por ejemplo, si consigo hacer B5 a 4, pues tendré todo bastante bien defendido. Pero yo creo que el negro seguía pensando, bueno, voy a hacer tablas de cualquier manera. ¿Qué más da? ¿No? Eso es el punto más importante. Y aquí el blanco va avanzando y aquí llegamos a la posición clave de la partida. Aquí el negro dijo, bueno, hago A6, alfil C4 y tablas ya. ¿Sí? Pero Antón tenía una idea oculta. Ahí, por ejemplo, alfil C4 son tablas bastante... Bueno, el blanco puede seguir apretando un poquillo, pero bueno, aquí el negro, una vez que el flanco de dama está consolidado, veis que está todo esto defendido, y la torre está libre, en este caso el negro solo tiene una debilidad, que es la séptima, pero si la tiene cubierta, pues bueno, ya no es tan fácil crear ahora un desequilibrio, ¿sí? Entonces, no hay... ¿Cómo vas a crear una segunda debilidad aquí? A no ser que se cuele el rey y de golpe empieces a amenazar sacrificios de calidad, entonces sí que tendrías ya esa segunda debilidad, pero si no, no es fácil. Aquí está 6 y aparentemente no pasa nada. Pero a ver, os dejo pensar un poco si queréis parar el vídeo porque parece muy, muy, muy instructivo. Aquí lo que hizo Antón fue torre B7 y tras alfil C4, alfil B8. Y de golpe estoy seguro que a Max le entró como el frío por el cuerpo de decir, mierda, me he quedado atrapado, se ha quedado sin torre, ¿no? Entonces, mientras la torre está escondida, no a su voluntad, pues el blanco puede ir mejorando el rey. Va sacando el rey, aquí repite un par de veces para llegar al control. Y aquí el problema es que el rey, ¿qué quiere hacer? El negro quiere hacer alfil aquí, y a torre aquí y rey aquí, ¿no? Y más o menos acabar de, al menos tener el rey un poco más presente, ¿no? Pero aquí el problema es que alfil E5, muy fino por parte de David, y aquí hay varias cosas. Si F6 tenemos torre por G7 y supongo que nos comemos la torre. Y si rey F8, alfil D6 de vuelta. Claro, si rey E6, y si rey E8, torre 7 jaque es muy incómodo. Y ahora vuelvo y fijaos que el negro ha perdido un tiempo porque el negro rey aquí y ha gastado 2 tiempos para volver. Entonces, ahora el blanco poco a poco irá avanzando. O sea, el rey negro no se puede mover. Hizo torre C8, ahora intentó activarse, pero ahora ya es un poco tarde. El blanco tiene mucha dominación con el alfil y la torre. Rey G3, alfil F6, importante evitar alfil E2 con torre 7 jaque. Y es que es eso, entre los temas de avance y que simplemente hay mucha dominación. Y hay muchos puntos de presión. O sea, hay 3 puntos de presión más la seguridad del rey. De hecho, aquí a torre C6 hizo G5, que es una jugada psicológicamente muy difícil, porque dices, jolín, tengo H5, tengo la idea del peón pasado, pero David, nuevamente, una cosa muy importante que tiene es que no se condiciona a la manera de ganar, sino que va mejorando. En este caso dice, oye, me voy a colar con el rey, con F4, y el rey negro no se puede mover, y el rey y el blanco y el negro tampoco tiene mucha movilidad, entonces es bastante probable de que consiga un Zusman. Y más adelante, pues incluso podrá hacer H5, pero ahí, por ejemplo, hizo este setup. Y aquí después de jaque torre H8, no sé si es la mejor torre H8, pero bueno, intentaba en algún momento hacer H5. Si el negro tiene todos estos problemas, pero además consigo que en algún futuro pueda avanzar este peón, va a ser mejor. Pero hizo alfil D3 y aquí realmente torre D8 y alfil G7. Una idea bastante curiosa. Quiero hacer alfil F8 y amenazar mate. Entonces tiene que volver. Ya después de torre 8 pues ya gana la partida. Porque aquí si alfil B5, torre A7, nuevamente amenazo torre aquí y amenazo torre por y ya va a ser una masacre, me voy a comer un segundo peón y la partida se gana. Estas posiciones tan técnicas, yo lo que quiero recordaros es eso, que el aburrimiento es lo que pasa mucho. Hemos hablado de 2 jugadores jóvenes de 2570, 80, ¿sí? Que de hecho Max tenía 2660 el año pasado. Y los dos les ha pasado el mismo problema, que en algún momento tenían que tomar una decisión que decir, oye, voy a tomar una decisión para activarme o para consolidar una defensa activa y han dicho, bueno, no pasa nada, me puedo quedar defendiendo, ¿sabes? O me puedo quedar pasivo y no ver un poco toda la creatividad que Antón en este caso tenía, sobre todo el torre B8, que es una jugada bastante bonita, y hay alfil B8 y atrapar la torre. Así que nada, quería hacer una mención y desde aquí animar un poco a la selección española, a ver si
que perdieron el último match, pero a ver qué tal. Y que nada, espero que os haya gustado este perfil un poco más técnico, pero bueno, que podáis apreciar a uno de los mejores jugadores de la historia de España. Y nada, sin más, me decís a ver qué tal os ha parecido este tipo de contenido, si os ha gustado. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo.